Estamos en la historia de la salvación, estamos a la altura del libro de Números. Yo te hice una pregunta, hermano, ¿qué fue lo que pidieron los del pueblo de Israel en la protesta que le hicieron a Moisés? ¿Y qué les mandó Yahvé? ¿Y qué sucedió con aquella queja? En la predicación pasada, ahí en el libro de Números, capítulo 11, del 18 en adelante, ¿qué te recuerdas tú, hermano, que sucedió? ¿Qué fue lo que pidieron? Ese pueblo pidió carne. Ellos se quejaban de que mejor les iba en Egipto. Y entonces Yahvé les mandó codornices en exceso. Y en exceso comieron algunos. Esos que comieron de manera golosa murieron por una plaga. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de ese episodio? Ahí, hermano, hay una buena descripción del pecado. El mismo pecado, en este caso el comer por gula, se convierte en el castigo. El pecado resulta muy atractivo y es una trampa, pues se vuelve adicción. Y la adicción misma resulta ser el castigo. Y es que es más fácil detener el pecado en la tentación antes de caer, pero si se cae es preferible detenerlo en la primera oportunidad que dejarle tomar demasiada fuerza, pues se va convirtiendo en costumbre y termina el pecado siendo una forma de vida. Recuerda, hermano, que eso se llama iniquidad, cuando el pecado se hace continuo. Y una manera de vivir es difícil cambiarla, pero no imposible. Pero lo más conveniente es detener el pecado desde el primer día, para que no nos suceda como le sucedió a este pueblo de Israel, que protestaron contra Yahvé, que preferían estar en Egipto que estar como su pueblo ahí en el desierto, que van hacia la tierra prometida. Y además de esa protesta hubo muchas otras. Y ya no solamente del pueblo, sino que también de Aarón y de Miriam, que eran hermanos de Moisés. Imagínate, hermano, a Aarón y a Miriam, hermanos de Moisés, protestándole a él también. Qué situación tan complicada la de Moisés. Por eso Yahvé le pone a 70 ancianos escribas para que lo ayuden ahí y le ayuden a llevar esa carga a ese pueblo que es de cabeza dura. Y ahí, hermano, en el libro de Números capítulo 12, versículos del 1 al 15, ahí nos va a decir cómo Miriam y Aarón protestan contra Moisés. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cusita del territorio de Cuch. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo, pues, no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés, te lo suplico, Señor,
no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés, si su padre lo hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuáles son los detalles más importantes en estos versículos que debemos analizar? Séfora era la esposa extranjera de Moisés y produjo celos en Miriam y Aarón, porque Dios podía hablar también a través de ellos. Y ahí la importancia también, hermano, de ver la humildad de Moisés. La forma en que Dios se revelaba a Moisés no era solamente a través de sueños, sino unas visiones. Y Moisés, encargado de toda mi casa. Mira, hermano, como Moisés era el encargado de toda la casa, decía Yahvé. También importante ahí, hermano, es la lepra de Miriam y la intercesión de Moisés, ese breve castigo para Miriam. ¿Y qué sabemos de Séfora? ¿Te recuerdas que la esposa de Moisés? ¿Y por qué la llaman extranjera? ¿Cuál podrá ser el motivo de ese rechazo de parte de los hermanos de Moisés? Es que Séfora fue una de las 7 hijas de Jetro que Moisés encontró en Madián, en un pozo, y que salvó del ataque que le hicieron unos pastores cuando ellas estaban buscando agua en el pozo. Luego Jetro dio a Séfora como esposa a Moisés. Ahí en Éxodo 2:21, hermano, ¿te recuerdas? Cuando Moisés regresaba a Egipto, Séfora y sus hijos iban con él, ahí en Éxodo 4:20, y para salvarlo de un grave peligro en ese viaje, Séfora circuncidó al hijo de ambos. Eso está en Éxodo 4:24 al 26. Sin embargo, Séfora y sus hijos no siguieron hasta Egipto, sino que Moisés los devolvió a casa de su suegro, y eso está en Éxodo 18:2 al 3. Y es que ambos pasajes son algo oscuros, pues no sabemos por qué hubo que circuncidar a uno de los hijos de Moisés prácticamente de emergencia y no a los 8 días de nacido como estipulaba la ley. Tampoco se nos dice por qué Moisés los devolvió a casa de Jetro. Y recordemos que después de salir de Egipto, cuando Moisés acampaba con el pueblo de Israel ahí en Refidim, cerca del primer Meribá, vino Jetro con Séfora, esposa de Moisés, y los 2 hijos de ambos al desierto, donde estaba acampado ese pueblo, junto al monte de Dios, allá en Éxodo 18:5, hermano, como lo vimos en predicaciones pasadas. Luego, Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. No sabemos si esposa e hijos se quedaron con Moisés o se fueron con Jetro. Pero de Séfora no se sabe más nada en la escritura, salvo la murmuración de Miriam y Aarón por ser una mujer extranjera. La llaman extranjera porque no pertenece al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Efectivamente no era descendiente de Jacob, el patriarca que con su familia se estableció en Egipto. Pero si te recuerdas, ella era descendiente de Abraham, que era el abuelo de Jacob, y su segunda esposa, Keturá. Después de haber fallecido Sara, Abraham tomó por esposa a Keturá, y entre los hijos que tiene esta Madián, ahí en Génesis 25, del 1 al 2, así que Séfora sí era de la raza semita, y no podía haber una objeción en el matrimonio de Moisés con ella, porque ella sí pertenecía a la descendencia de Abraham. Sin embargo, los celos podían venir del temor de que alguno de los 2 hijos de Moisés y de Séfora sucedieran a Moisés como el jefe del pueblo de Israel, sin ser de sangre israelita pura, pensaban Aarón y Miriam.
No debían haberse preocupado por esto ni causado tal conflicto, pues llegado el momento, Dios no escogió a ninguno de ellos, sino escogió a Josué como sucesor de Moisés, de sangre israelita, pero no descendiente de Moisés ni de Aarón. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, por qué escogió a Josué y no a uno de su familia. ¿Y es que acaso Yahvé ha hablado solamente con Moisés? Era una pregunta que se hacían ahí en Números 12. ¿Qué significa esta objeción, hermano? ¿Qué crees que significa esa objeción que hacía Aarón y Miriam? ¿Acaso Yahvé ha hablado solamente con Moisés? Y ahí, hermano, pensando qué significa esa objeción, al lado de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, sigamos meditando el rosario y meditando las escrituras con los ojos de Jesús y María.